Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2. Nosotros sabemos cuán importante antes de poder estudiar un pasaje de las Escrituras es contextualizar el texto, ¿no? Saber quién lo escribió, saber en qué contexto se escribió, y de esa manera nosotros vamos a poder entender un poco más lo que el Señor quiere decir, lo que el Señor escribió a través de este siervo, inspirándole con su Santo Espíritu. Hay que saber, hermanos, que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, uno de los apóstoles de los 12 de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo más cercano a él. ¿Cómo sabemos que fue Pedro? Bueno, él empieza introduciendo la carta con su presentación. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Hay muchas pautas dentro de la Escritura, lo que se llama la evidencia interna. Hay muchas pautas dentro de la Escritura que apuntan a Pedro como el escritor de esta carta, ¿verdad? Muchas de las enseñanzas que encontramos en la primera carta de Pedro, en este caso que la vamos a estudiar, tienen mucha similitud, o podría decirse que son ecos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. De la misma manera, nosotros podemos ver que hay mucha similitud entre los discursos que tiene el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando se enfrenta ante los maestros del Sanedrín y les dice a ellos muchas cosas similares a las que luego Pedro va a decir aquí también en su primera carta, que es la que vamos a leer, ¿no? Pero apoyando también a esa evidencia interna, a todo eso que la misma Escritura va soportando sobre la autoría de Pedro, está también la evidencia externa. La evidencia externa. El apoyo de historiadores a lo largo de la historia que ponen a Pedro como el autor. Nombres, por ejemplo, como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, etc. Esos nombres son solo algunos nombres que datan del segundo y tercer siglo de la historia de la iglesia. Muy cerquita al primer siglo, donde se vivió todo el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Entonces podemos decir que son afirmaciones o apoyos confiables. Y estos dicen, sí, fue Pedro el escritor de la carta. Y ahora alguno dirá, pero ¿qué tiene de importante saber quién la escribió? Hermanos, conocer, en este caso, que fue Pedro el escritor de esta carta, nos da a nosotros un testigo de primera mano, una fuente de primera mano. El que va a estar expresándose en esta carta es uno que vivió cerca de Jesús. Y podríamos decir que en Pedro se aplica lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola. ¿Qué dice Juan en su primera carta, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. El apóstol Juan era tan cercano a Jesús como el apóstol Pedro. Estaba en ese círculo de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, ¿verdad? Jacobo, Juan y Pedro. Pedro era uno de estos que palpó, oyó, vio al Señor Jesucristo tan de cerca, que podemos decir nosotros que si hay alguien que experimentó de cerca cuánto amó y cuánto ama Jesucristo a su iglesia, ese es el apóstol Pedro. Y aquí tenemos a Pedro escribiendo esta carta. Ahora sabemos por qué es importante saber que fue él, ¿verdad? Sabemos que lo que vamos a leer es la expresión de alguien que conoce a Jesús, que vivió con él y que sabe mucho de él. ¿De dónde escribió, continuando, ¿verdad? Un poquito contextualizando, ¿de dónde escribió Pedro esta carta? Él en el capítulo 5, versículo 13, nos dice que la escribió desde Babilonia. Desde Babilonia. Hay muchas posturas que empiezan a debatir
a qué Babilonia se refiere el apóstol Pedro. Y podríamos ir viendo una por una ahora, pero de repente nos vamos a centrar principalmente en la que tiene más apoyo a lo largo de la historia de la iglesia. Y es que esta postura afirma que el apóstol Pedro está hablando de Babilonia cuando se refiere a Roma. A Roma. Y si Roma, hermanos, es la Babilonia que Pedro menciona en esta carta, entonces podríamos nosotros decir o indagar que Pedro la escribió entre el año 60 y el año 68 después de Cristo. No olvidemos que tradicionalmente se conoce que el apóstol Pedro murió crucificado cabeza abajo en la ciudad de Roma, y eso sucedió en el año 68. Entonces no puede ser que la escribió después, ¿verdad? Entonces podemos nosotros intuir esas fechas como el tiempo en que la escribió esta carta. Ahora, ¿quiénes reciben esta carta? ¿Quiénes van a leer esta carta? Obviamente nosotros ahora, ¿no? Pero ¿a quiénes fue dirigida en ese tiempo en el que Pedro la escribió? Los destinatarios de esta carta se presentan igualmente en la introducción de la carta del apóstol Pedro. Dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si bien nosotros a simple vista podemos decir que el apóstol Pedro está escribiendo a un grupo de judíos que creyeron en Jesús y que ahora son cristianos, y que por la persecución que era muy común en el primer siglo hacia la iglesia, tuvieron que escapar y tuvieron que ser esparcidos. También hay algunas pautas en esta carta que podría indicar que muchos de los lectores no eran judíos, que tenían un trasfondo pagano, gentil. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, nosotros podemos encontrar frases como estas: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Recibisteis de vuestros padres esa vana manera de vivir. De alguna manera, interpretar tal vez estas palabras como dirigidas a judíos o a hijos de judíos que recibieron cierta instrucción del Dios verdadero porque conocían la ley, los judíos, es un poco medio difícil de hacerlo encajar, ¿no? Aunque podría ser. Pero hay textos también, como en el capítulo 4, versículo 3, en donde el apóstol Pedro les menciona a estos lectores una lista de pecados que estos cometían en su vida pasada, y les dice que ellos pecaban cometiendo lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, de alguna manera, leyendo esta lista de pecados, no quiere decir que los judíos no pecaban, pero esta lista de pecados podría decirse que era el sello de los pecados gentiles de los paganos, ¿no? Ahora, resumiendo la situación, sean judíos ya convertidos en cristianos por la fe en Jesús, o un grupo mixto entre judíos cristianos y gentiles cristianos, hermanos, estos lectores están recibiendo una carta siendo ellos ya en Jesús la Israel espiritual. La Israel espiritual del Señor, a los que por la fe son los verdaderos israelitas, como dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 y en Gálatas capítulo 3. La verdadera Israel. Así que ellos, hermanos, están recibiendo esta carta. Un grupo de cristianos perseguidos, un grupo de cristianos que están sufriendo, lejos de casa. En esta noche basaremos nuestro estudio en el capítulo 2, versículos 4 al 8 de 1 Pedro. Y vamos a desglosar este pasaje en 3 encabezados, 3 puntos. Número 1, Cristo, la piedra viva. Número 2,
los cristianos como piedras vivas. Y número 3, el fundamento escritural de la enseñanza de Pedro. El apóstol Pedro hasta aquí ya alentó a los hermanos. Recuerden que él no empezó la carta en el capítulo 2, ¿no? Empezó en el capítulo 1. Y a lo largo del capítulo 1, el apóstol Pedro ha estado alentando a este grupo de hermanos sufrientes, recordándoles que hay esperanza viva en ellos porque están en Jesús. Han sido renacidos por la misericordia de Dios. Son herederos de una herencia incorruptible. El apóstol Pedro ha estado recordándoles también cuál debe ser la manera de vivir de un cristiano. Y les va a decir, o ya les dijo en el capítulo 1, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Les ha dicho también que tienen que desechar la malicia, tienen que desechar el engaño, la hipocresía, las envidias, las difamaciones. Y por el contrario, tienen que desear la leche espiritual, no adulterada, para crecer. Y así es como llega a lo que ahora vamos a leer. Así es como el apóstol Pablo llega a hablar en el versículo 4, diciendo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí entramos a nuestro punto número 1. Cristo, la piedra viva. El apóstol Pedro empieza diciendo a los cristianos, acercándoos a él. Se entiende que Pedro está llamando a los cristianos a acercarse a Jesús. Acercarse a Jesús. Esta palabra acercarse implica venir a Él continuamente. No es que nosotros fuimos a Jesús o vinimos a Jesús en el momento de nuestra conversión, ¿verdad? Y de ahí, listo, fue la única vez que fuimos a Jesús. El apóstol Pedro no está refiriéndose a ese venir. Está hablando de un venir continuo, de un venir constante. Habla de una relación, hermanos, con Jesús. Una relación activa por el resto de nuestras vidas cristianas. Acercándoos a Él. Esto es una comunión íntima. Y la razón de acercarnos a Dios, la razón de acercarnos a Cristo, en este caso más específico, es que nosotros, hermanos, no vamos a poder hacer nada alejados de Él. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Alejados de mí, nada podréis hacer. ¿Y por qué tiene mucha importancia lo que Pedro está instruyendo acá? Porque ya les había dicho muchas cosas que los cristianos tenemos que hacer. ¿Recuerdan? Sed santos como Dios. Bueno, no vamos a poder ser santos como Dios es santo si estamos lejos de Jesús. Si no tenemos una relación constante, continua con Él. ¿Recuerdan que dijo que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda envidia? Bueno, no lo vamos a poder hacer si no estamos cerca de Jesús, constantemente en comunión con Él. Hermanos, no vamos a desear la leche espiritual no adulterada para crecer con ella si es que no nos acercamos a Dios, a Cristo continuamente. Si es que no tenemos una comunión cercana a Él. Si es que no dejamos que la lumbrera nos guíe. Y Cristo es la luz. Cristo es la luz. Alejados de mí, nada podéis hacer. Y el apóstol Pedro instruye a los cristianos en su tiempo y a nosotros ahora a acercarnos continuamente a Él por una importante razón también. Y tiene que ver con quién es Cristo. Y Pedro lo presenta con que Cristo es la piedra viva. La piedra viva. La frase piedra viva parece una paradoja, ¿verdad? Una paradoja es una aparente contradicción. Nosotros sabemos que las piedras no tienen vida. Mas Pedro presenta aquí una frase en donde habla de una piedra viva. Entonces, sabemos que Pedro no se está refiriendo literalmente a una piedra impersonal, a un objeto
que no tiene vida, ¿verdad? Como hablar de una silla, una mesa, este mismo edificio, un objeto impersonal. Pedro no está hablando de ese tipo de piedra. Es obvio que Pedro está usando acá un lenguaje figurativo y no se está refiriendo a un objeto, sino a una persona en particular, Jesús. Él es la piedra viva de la cual Pedro ahora está hablando. Cristo es la piedra viva de la cual Pedro dice todo cristiano debe acercarse continuamente. Las escrituras están repletas de la figura ilustrativa de la piedra, ¿verdad? Y esto para representar una realidad espiritual. Muchos textos, por ejemplo, como 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, Salmo 118:22, que lo vamos a ver más adelante también, Isaías 8:14. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en Mateo 21:42 como la piedra viva. Y el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11, igualmente, delante del Sanedrín, presenta a Cristo como la piedra. Hermanos, este término referido a Cristo está en las Escrituras. Y cuando Pedro se refiere a Jesús como la piedra viva, está mostrando dos cosas. Una, hermanos, que Cristo está vivo. Tenemos que ver la realidad, ¿no? Él trataba de mostrarles eso a los del Sanedrín. A los que ustedes mataron, al que ustedes mataron, a Jesús, al santo, al justo, Él está vivo. Él es la piedra viva. Él ha resucitado de los muertos al tercer día. Pero aparte de mostrar, hermanos, que Cristo está vivo, el apóstol Pedro también está mostrando que Él es el dador de vida. Él no solo está vivo, sino que da vida a todo aquel que cree. Y es algo que el Señor Jesucristo ha estado repitiendo una y otra vez en su ministerio terrenal. El que cree en mí tiene vida eterna. Ya no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él es el dador de la vida. Él es la piedra viva. Ahora, irónicamente, aunque suena glorioso, aunque suena maravilloso, también esta piedra es una piedra desechada. Es una piedra desechada. El texto dice, el apóstol Pedro, piedra desechada ciertamente por los hombres. Aquí Pedro nos está mostrando algo que nosotros ya sabemos. Algo que nosotros, en lo que nosotros hemos estado envueltos. Y es que no todos creen. Y es que no todos abrazan a Jesús con gusto. De hecho, en un momento, antes de que Dios tocase en nuestro corazón con su Espíritu, ni tú ni yo amábamos a Jesús. Ni tú ni yo apreciábamos la hermosura de Cristo. Le desechábamos. Le aborrecíamos. Éramos aborrecedores de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1. Oh, hermanos. ¿Se dan cuenta cuán hermoso es Jesús ahora que nosotros podemos apreciarle? Pero cómo es una piedra desechada por muchos. Y nosotros sabemos en nuestra vida pasada cómo hemos desechado a Jesús. Qué terrible cuando esta piedra desechada por muchos caiga en tono de juicio sobre sus enemigos para desmenuzarles. Qué terrible. Y la realidad que Pedro muestra acá es que el hombre en su naturaleza caída, en su naturaleza pecaminosa, no puede ver lo que Dios sí ve. ¿Y qué es lo que ve Dios? Y que por su misericordia ahora nos permite a nosotros ver también. Y es que Cristo es una piedra escogida y preciosa. Cristo es una piedra escogida y preciosa. El texto dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí podemos ver nosotros algunos contrastes que está mostrando el apóstol Pedro. Por un lado, una piedra desechada, y por el otro, una piedra escogida y preciosa. Por un lado, los que menosprecian, los que infravaloran esta piedra son los hombres. Y por otro lado,
el que ha escogido y el que ama eternamente esta piedra preciosa, es el dueño del universo. El dueño del universo. Y creo que volvemos a pensar en el tema del juicio, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que estos hombres desprecien, desechen, infravaloren algo que Dios ama, aprecia, valora eternamente? Va a haber juicio, hermanos. Va a haber juicio, amigos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Porque Él es fuego consumidor. Pero lo hermoso de todo es que también, así como Dios es fuego consumidor, porque es un Dios justo, un Dios de ira, también Dios es un Dios santo. Y todo lo que Él hace es perfecto. Y su justicia es perfecta. Y es algo que vamos a ver en un momento. Y este Dios santo mostró también su inmensurable amor en la cruz de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo, orando por sus transgresores, no solamente por los que estaban ahí presentes, burlándose de Él, blasfemando su nombre, sino también por nosotros, los que ahora creemos, pero que en un tiempo sí hemos blasfemado su nombre, sí le hemos desechado. Como decíamos hace un momento, un tiempo nosotros fuimos de aquellos que desecharon esta piedra preciosa. Cristo oró por nosotros, que un tiempo la desechamos, y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Hermanos, ¿cuánto tiempo hemos desechado a Cristo y no sabíamos lo que hacíamos? ¿Cuánto tiempo le hemos dado la espalda? Incluso hemos dicho cualquier cosa en contra de Él sin saber quién es Él. Oh, gloria al Señor por su misericordia. Y que ahora podemos, ahora mismo, estar en pie, porque Él es misericordioso. El hecho de que Pedro presenta a Jesús como la piedra escogida también habla sobre la elección soberana de Dios. Y nos muestra algo muy, muy importante a nosotros, hermanos. Y es que nosotros, leyendo las Escrituras y sabiendo que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, no tenemos nada de qué alardear. No tenemos por qué decir que fuimos escogidos porque le caímos mejor a Dios o porque yo tengo una personalidad más carismática. Es que el Señor sabe cómo soy. El que el Señor sabe lo que yo iba a hacer, hermanos. Esta enseñanza de Pedro nos está mostrando igualmente que todo depende de que Cristo es la piedra escogida. ¿Qué dice la segunda carta de Pablo a Timoteo? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, la conclusión tal vez en esta parte es que solo con Jesús y solo en Jesús los creyentes tienen parte en el amor electivo de Dios. Solo porque Jesús es la piedra escogida y preciosa, es que ahora nosotros podemos decir que somos escogidos y preciosos ante Dios. Él te amó desde antes de la fundación del mundo, pero amó a Cristo desde la eternidad. Si ahora nos consideramos hijos de Dios por la fe en el Evangelio, es porque Dios te ha unido por gracia al unigénito Hijo. Somos hijos por estar en el Hijo. Oh, hermanos, qué hermoso es que estamos unidos a aquel que es la piedra viva. Y así pasamos a nuestro punto número 2. Y esa es la razón por la que Pedro dice que ahora los cristianos somos piedras vivas. Los cristianos somos piedras vivas. Primera Pedro 2, capítulo 2, versículo 5.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Algo que se muestra de forma enfática en la primera frase de este versículo 5 es nuestra unión con Cristo, nuestra unión mística con Cristo. Él es la piedra viva, dice Pedro, y también nosotros somos ahora piedras vivas por estar en Él. Piedras vivas. Todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, no solamente hemos sido salvos de la condenación y libertados de la esclavitud del pecado, sino que de estar muertos espiritualmente, hermanos, ahora tenemos vida en Cristo. Vida en Cristo. La vida que tú tienes, si has creído en Jesús, si has creído en el Evangelio, no es tu vida. No te pertenece. No me pertenece esta vida. John MacArthur, un pastor norteamericano, lo expresa de la siguiente manera: los cristianos están tan identificados y unidos con Cristo que la vida misma que existe en Cristo también existe en ellos, en los cristianos. Hermanos, la vida de Cristo está en ti y ya no te perteneces. Se lo dice también el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? Ya no sois vuestros. Eso quiere decir que nosotros ya no podemos vivir esta vida que ahora está en nosotros, ya no podemos vivir como nos venga en gana, ¿no? De tal manera que podamos decir como Pablo a los corintios irónicamente les dijo, comamos y bebamos, ¿no? No, hermanos. Podríamos resumir, o creo que el apóstol Pablo usa un versículo dicho a los Gálatas, Gálatas 2:20, que engloba este concepto, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Creo que el corazón de este versículo es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si eres de Cristo, si has creído en el Evangelio, ya no vives tú. Cristo vive en ti. Así que, hermanos, es muy importante nosotros saber que somos piedras vivas y que la vida que tenemos ahora es la vida de Cristo y debemos vivirla con responsabilidad. Y nuestro Señor no nos ha dejado desamparados. Nuestro Señor nos capacita con poder de lo alto para que podamos vivir su vida de forma digna. Nos ha dado de su Espíritu y ahora sí podemos vivir la vida de la piedra viva en nosotros. Qué hermoso es que Pedro ilustra a los creyentes como piedras vivas y no como simples piedras inertes, impersonales, ¿verdad? Porque eso muestra, ¿verdad?, que estamos vivos por la fe en Jesús. Que estamos vivos y con esperanza más allá de esta tierra. Pero qué importante es, hermanos, vivir la vida de Cristo con responsabilidad. El apóstol Pablo también le escribe a los filipenses, en Filipenses 1:27, y les dice, solamente que os comportéis como es digno del Señor, del Evangelio de Cristo, ¿no? Como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora vamos a ver, hermanos, que la iglesia tiene que edificarse, ¿no? O la iglesia se está edificando. ¿Qué le dice Pedro a estos hermanos sobre estas piedras vivas? 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí vamos a ver dos posturas de interpretación que hay y que a lo largo de la historia no se han puesto de acuerdo. Nosotros conocemos una de ellas, ¿no?
La primera postura tiene que ver con que se traduce este sed edificados justamente como lo tenemos acá en nuestra Reina Valera del 60, ¿no? Como un mandato, como una orden, sed edificados. Así que vamos, hermanos, a tomar esto como una providencia del Señor, que Él ha permitido que hombres fieles, estudiosos de las Escrituras, discrepen y de repente tengan dos opiniones en lo que respecta a esta traducción, ¿no? A esta interpretación. Y vamos a sacar, hermanos, algo para la gloria de Dios, de lo que Él está diciendo acá. Dice: sed edificados como casa espiritual. En primer lugar, hermanos, si esto es una orden y tú sientes una responsabilidad de edificar tu iglesia local, es algo muy bueno. Claro que si sucede lo contrario, que tú sabes que es una orden, pero aún así no sientes ni el deseo, ni tienes la intención de edificar tu iglesia local, entonces hay un problema serio ahí. Pero qué bueno es si tienes el deseo, si tienes el anhelo. Yo quiero edificar mi iglesia. Quiero contribuir a la edificación de mi iglesia local. Pero ¿cómo aplicamos ese deseo? ¿Cómo aplicamos esa responsabilidad que siento? Bueno, en primer lugar, podemos empezar quizás edificando con todo lo que sale de nuestra boca, con todo lo que decimos. Porque a veces nosotros decimos, quiero edificar mi iglesia, pero de repente estoy murmurando del hermano, estoy chismeando, estoy lanzando palabras que no convienen, que dividen, que lastiman. Y la palabra de Dios dice en Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Podemos empezar edificando nuestra iglesia por ahí. Que todo lo que digamos sea de edificación, sea de crecimiento, sea de provecho. De alguna manera, en otros puntos también nosotros decimos cosas como, por ejemplo, chistes vulgares, ¿no? Chistes de doble sentido, o palabras obscenas, palabras malas, ¿no? Estamos de repente en un contexto de confianza poniendo apodos a nuestros amigos, porque bueno, si son mis amigos, ¿cómo le voy a poner un apodo que al final es un insulto? Y la palabra de Dios dice que no hagamos eso, ¿no? Que no llamemos fatuo a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Entonces, podemos empezar por ahí, ¿no? Que dice la Escritura, el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 4, en el contexto, ¿no? Que no se nombre entre vosotros fornicación, etcétera, etcétera, obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. La forma del hablar del cristiano, ¿no? Para edificación. Que todo lo que digamos en nuestra iglesia y fuera de las paredes sea para edificación. De la misma manera, si decimos, también tenemos que hacer cosas para edificación, ¿no? Ya sea que nos reunamos formalmente en la iglesia local, como también cuando nos reunimos de forma informal, valga la redundancia, sea para la gloria de Dios. Sea para la gloria de Dios. Que no haya desorden, porque hermanos, cuando hay desorden, ahí es en donde de repente las cosas se salen de control. Y difícilmente en el desorden va a haber gloria al Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe una carta a los Corintios, considerada una de las iglesias más desordenadas, ¿verdad? Y bueno, les dice en el capítulo 14, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación, y termina con una conclusión interesante. Hágase todo para edificación. Resulta que esta iglesia de los Corintios tenía todo, ¿no?
salmo, doctrina, revelación, interpretación. Pero aunque lo tenía todo en sus cultos, hermanos, por su desorden, Pablo llega a la acertada conclusión de que los corintios no estaban recibiendo edificación. Por eso, hermanos, todo lo que hagamos sea para edificación. Y eso tal vez podemos tomar el principio del orden, ¿no? El orden. Bueno, eso lo vimos en el tema de si es que Pedro está hablando de un mandato, ¿no? Sed edificados como casa espiritual. Pero también está, hermanos, la otra interpretación, que hay muchos teólogos de renombre, uno de ellos, por ejemplo, William Hendrickson, que apoya la postura de que acá no se está dando una orden per se, sino más bien una indicación. Se está mostrando aquí un proceso de la edificación de la iglesia. Lo que dice Hendrickson es que interpretado de esta manera, los creyentes son vistos como piedras puestas en su lugar por Dios mismo. Es decir, que Dios, según esta interpretación, es quien está poniendo las piedras en su lugar, donde Él quiere, cuando Él quiere. Bueno, estoy seguro que en esta sala hay una minoría de los que hablan griego y de los que tal vez han llegado ya a una conclusión al leer los originales, pero la gran mayoría tal vez no. Pero ya sea que nos inclinemos a una interpretación o a otra, es bueno saber que aquí encontramos dos verdades. Dos verdades. Y es que es el soberano Dios quien tiene potestad de edificar su casa espiritual poniendo sus piedras vivas como a Él le place. Recuerden, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de la iglesia. Él puede hacer con sus piedras, con su edificio, lo que Él quiere. Y Él pone donde Él quiere, y cuando Él quiere esas piedras vivas, para que cumplan el rol que Dios quiere que cumplan. Y así nosotros podemos apreciar que es Dios haciendo la obra de edificación. Y así nosotros podemos decir, oh, solo a Dios sea la gloria. Que edifica a su iglesia, que fortalece a su iglesia, que va añadiendo a su iglesia. Solo y de gloria. Solo a Dios sea la gloria, hermanos. Y como decíamos hace un momento, Dios no nos ha dejado a nuestras expensas, ¿verdad? Dios nos ha dado responsabilidades, sí, que debemos cumplir, pero también Dios nos capacita por medio de su Espíritu y por medio de su palabra para que podamos cumplir esas responsabilidades. Dios no nos deja solos. No nos deja solos, hermanos. Sed edificados como casa espiritual. Es interesante que Pedro usa esta ilustración para referirse a la iglesia, una casa espiritual. Nos recuerda en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a ese templo que era como la casa o como el lugar de la morada de Dios. Y bueno, ahora nosotros sabemos que como piedras vivas que componemos la iglesia, hermanos, estamos habitados por Dios mismo. Su Espíritu está en nosotros. Dios está habitando su templo santo, el templo de Dios. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 6:16b, y dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. A los cristianos, ¿verdad? A los corintios, a los hermanos. Ustedes, hermanos, son templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La iglesia, la casa espiritual, el templo santo de Dios. Y bueno, como casa espiritual, como templo de Dios, entonces nosotros hemos sido consagrados para rendir culto a Dios por la eternidad. Y ya hemos comenzado aquí en la tierra. Ya hemos comenzado. Lo que nos lleva a nuestro siguiente aspecto, ¿no? Esta casa espiritual tiene un sacerdocio santo.
sacerdocio santo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que fueron escogidos por Dios exclusivamente para acercarse a Él y ofrecer sacrificios. Muchas gracias. Ahora, en esta ilustración del apóstol Pedro, considerándonos a nosotros como sacerdocio santo, nos está mostrando que tenemos un privilegio y una responsabilidad muy, muy grande. Alguien sacó algunos aspectos comparativos entre el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Pacto y el ministerio de nosotros, los cristianos, sacerdocio santo en el Nuevo Pacto. Son 6. Número 1, que el sacerdocio es un privilegio solo de los escogidos de Dios. Como decía hace un momento, Dios escogió exclusivamente a Aarón y su familia como los sacerdotes, ¿no? Aquellos que tenían el privilegio de acercarse a Él para ofrecer sacrificio. Y ahora nosotros, hermanos, sabemos que Dios decretó que al inaugurarse el nuevo pacto en Cristo, nosotros, los que hemos sido elegidos por Él desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, cumplamos ahora esa tarea. Sacerdocio santo, los escogidos de Dios. Número 2, los sacerdotes son purificados de sus pecados. Si nosotros leemos Levítico, vamos a encontrar cómo los sacerdotes en el Antiguo Pacto tenían no solamente que hacer purificación espiritual a través de un ritual de sus pecados, sino también lavarse el cuerpo, una representación de estar puros delante de Dios. Oh, hermanos, nosotros hemos sido limpios por el Cordero de Dios. Por el Cordero de Dios. Y nuestra consagración delante de Él ha sido por la sangre preciosa de Jesús. Número 3. Los sacerdotes son vestidos para el servicio sagrado. Igualmente, leyendo Levítico o el libro de Éxodo, vamos a encontrar que ellos tenían una vestidura especial, una vestidura exclusiva de los sacerdotes, que debían usar para su servicio santo al Señor. Ahora nosotros, hermanos, hemos sido revestidos por la justicia de Cristo. Y no hay mejor vestido que ese, ¿no? Si vamos a hacer una comparación como la hacía Cristo, ¿no? Vamos a decir que nuestro vestido es mucho mejor que el de los sacerdotes del Antiguo Pacto. Y vamos a ver, por ejemplo, número 4, revestidos con estas vestiduras sagradas de la justicia de Cristo, estamos entonces ordenados para una vida de obediencia. Para una vida de obediencia. En Levítico capítulo 8, versículo 36, nosotros podemos ver a Aarón y sus hijos haciendo lo que Jehová les había mandado por medio de Moisés, obedeciendo. Pero 2 capítulos más adelante, capítulo 10 de Levítico, 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, desobedecen, se salen de las leyes de Dios, ofrecen un fuego extraño que Él nunca mandó y pagan con su vida. Hermanos, los sacerdotes han sido ordenados para una vida de obediencia. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo a nosotros, sacerdocio santo del nuevo pacto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedeced. 5. Los sacerdotes deben honrar la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 2 versículo 7, el profeta dice lo siguiente: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es, el profeta, ¿verdad? Mensajero es de Jehová de los ejércitos. Como un buen mensajero tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Tiene que defender la palabra de Dios.
El apóstol Pablo dice que nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad, defensores de la verdad, mensajeros, voceros de la verdad. Y por último, número 6, los sacerdotes deben influenciar a los pecadores. Otra vez ahí en Malaquías, pero en el versículo 6, Malaquías 2:6, y refiriéndose al sacerdote Leví, dice: la ley de verdad estuvo en su boca, en la boca de Leví, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, dice el Señor, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Es interesante cómo acá muestra que él hablaba con verdad, que no había engaño en su boca, pero al mismo tiempo cómo compaginaba la doctrina, la enseñanza con una vida que le respaldaba. Y fue ese combo, vamos a decirlo así, que hizo apartar a muchos de la iniquidad. Oh, hermanos, cuán importante es que nosotros seamos fieles predicadores, pero también vivamos lo que predicamos. Que apliquemos en nuestra vida la enseñanza, la doctrina. Porque es así como el mundo al ver nos juzga, ¿verdad? Y creo que ellos son los primeros. Y alguna vez nosotros, estando allá, decíamos, ¿no? Pero ellos dicen pero no hacen, ¿verdad? Es que, hermanos, la veracidad se ve en ambos polos, decir y hacer. Y bueno, y así llegamos a uno de los privilegios más grandes de esta tarea de ser sacerdocio santo, y es ofrecer sacrificios espirituales. Ofrecer sacrificios espirituales. 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, y aquí viene, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya que los cristianos somos en conjunto la casa espiritual de Dios, que Dios va edificando. Somos aquel templo en donde Dios mora por su Espíritu. Entonces, hermanos, es adecuado que como sacerdotes del Señor ofrezcamos sacrificios. No un sacrificio como los ofrecían los sacerdotes del Antiguo Pacto, porque como dice el autor a los Hebreos, en Hebreos 8:13, que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y el autor a los Hebreos escribió esto en el primer siglo. Y ya en ese tiempo él decía que estaba pronto a desaparecer. Así que, hermanos, nosotros no ofrecemos un sacrificio como los sacerdotes del Antiguo Pacto. No. Nuestro sacrificio es espiritual, como dice el texto, ¿no? Sacrificios espirituales. Y tiene una connotación de gratitud eterna a Dios, primeramente por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Esa es, de alguna manera, la esencia de nuestro sacrificio. Es un sacrificio espiritual porque está basado principalmente por la guía y el poder del Espíritu. Recuerden, nosotros no podemos hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos sin la ayuda de Dios. Así que Dios nos capacita con su Espíritu para que lo podamos hacer. Y ahora nuestros sacrificios, de alguna manera, igualmente son guiadas por el poder del Espíritu Santo. Y este sacrificio se expresa en un tono de adoración, en un patrón de vida del cristiano, en una forma de vida, en un estilo de vida de los cristianos. De repente el texto más conocido es Romanos 12:1, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Nosotros. Somos nosotros. Nuestra forma de vida, como decíamos hace un momento cuando hablábamos de cómo queremos edificar a Dios, ¿verdad? Incluso en las palabras que decimos, adoramos a Dios.
¿verdad? Nuestras reacciones. Ahora hay que aclarar acá, hermanos, que este sacerdocio santo y estos sacrificios ofrecidos a Dios no se sostienen por sí mismos, sino que tienen su base en la poderosa obra de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote por excelencia. Él es quien con continua intercesión ante el Padre hace que nuestros sacrificios de alabanza lleguen a Él aceptables, como olor grato. Él sostiene nuestro sacerdocio, Él sostiene nuestros sacrificios diarios, nuestra entrega diaria. Queremos, hermanos, ser buenos sacerdotes ofreciendo sacrificios. Cada día luchemos con el pecado. Esa es la mejor adoración, ese es el mejor sacrificio ofrecido al Señor, porque es en tono de adoración, de gratitud, porque Cristo ya nos salvó. Él fue el Cordero de Dios. Así que nuestros sacrificios tienen que ver con gratitud. Y por último, número 3, y no se asusten porque esta parte ya es la breve. Punto número 3, el fundamento escritural de la enseñanza de Pedro. Pedro, hermanos, ha estado enseñando doctrina, ha estado enseñando mucho contenido, ¿verdad? Y ahora tiene que fundamentarlo. Y él lo fundamenta con la Biblia, ¿no? Con la Sagrada Escritura, más propiamente con textos del Antiguo Testamento, ¿no? Dice 1 Pedro 2:6a, por lo cual también contiene la Escritura. O Pedro se agarró de la Biblia, ¿no? Él dijo, no, yo no me voy a inventar nada. Esto no salió de mí, de mi inspiración, porque soy un capo, ¿no? No, Pedro dice, esto está en la Escritura. Lo que les acabo de enseñar de Cristo como piedra viva, de ustedes como piedras vivas, está en la Escritura. Y empieza a mencionar, ¿no? Y él cita 3 textos del Antiguo Testamento. El primero, del versículo 6, es Isaías 28:16. El segundo es Salmo 118:22, del versículo 7. Y el tercero, versículo 8, es Isaías 8:14. Así que brevemente veremos la esencia de cada uno de estos, porque Pedro ya está casi resumiendo, ¿verdad? Recuerden que está fundamentando lo que ya enseñó. Entonces dice en el versículo 6, por lo cual contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ubican que en este versículo ya hemos escuchado algunas palabras conocidas que Pedro ya mencionó en su enseñanza. Por ejemplo, piedra escogida, piedra preciosa, ya había hablado de eso. Habla que los que creen en él no serán avergonzados. Pero la esencia de este texto es la frase, la principal piedra del ángulo. Ese es el corazón de este versículo, la principal piedra del ángulo. Nosotros tenemos aquí en la iglesia, y creo que ahí igual en la iglesia de Berea tienen algunos hermanos que conocen de construcción, ¿verdad? Y bueno, cuando uno está construyendo un edificio, es inevitable que haya un junte de paredes, ¿no? Las paredes se juntan, pero es interesante que la unión de todas las paredes radica en la piedra principal, la que se usa como base. Hermanos, la iglesia se establece sobre profetas, imaginen que es una pared, y sobre los apóstoles, otra pared. Pero estos, hermanos, dependen y están unidos y firmes solamente porque están sobre la piedra angular, la piedra principal, que es Cristo. Si no, estarían al aire, ¿no? Los profetas, los apóstoles, no, hermanos. La piedra es la base. La piedra es la base. Hay un poeta
del siglo VII, que es anónimo, pero él expresó tan exquisitamente esta verdad de la Escritura de la siguiente manera. Dice así: Cristo, por firme cimiento establecido, Cristo es cabeza y piedra angular. Es precioso, del Señor el escogido. Ciñe a toda la iglesia en unidad. Oh hermanos, Cristo, la base, la piedra fundamental, es la que une a la iglesia. De tal manera que ahora nosotros, hermanos, podemos escuchar de que hay muchos hermanos, muchas iglesias que predican el verdadero evangelio, que se predica de Cristo Jesús, que es la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo para Dios la gloria. Y de repente tienen tradicionalmente o de alguna manera algunas diferencias secundarias, ¿verdad? Podemos nosotros hablar tal vez de denominaciones, ¿no? Y considerar tal vez, o considerarnos bautistas fundamentales, ¿no? O bautistas particulares, otros bautistas no particulares. De repente están nuestros hermanos presbiterianos, hermanos libres. Teológicamente tal vez puedas inclinarte a la teología reformada o calvinista o a la teología arminiana. Hermanos, si nosotros reconocemos que en una iglesia se predica del verdadero evangelio de Jesucristo, no debemos ir contra la esencia de la base de la iglesia, que es nuestra unión con la piedra angular que es Cristo. Cristo une a sus piedras vivas. Si yo sé que a pesar de ciertas diferencias, que por cierto muchas de esas diferencias tal vez son significativas, pero si yo sé que a pesar de esas diferencias en esa iglesia hay hermanos que predican el verdadero evangelio y hay hermanos que aman a Dios y que buscan la piedad que Dios requiere de sus santos, de sus hijos, hermanos, debemos amarles. Debemos amar a nuestros hermanos porque Cristo murió también por ellos. Lo reconocemos porque creen en el evangelio santo y puro que nosotros hemos creído. Y debemos amarles y debemos igualmente tener paciencia y debemos igualmente tenerles respeto y buscar de todas formas su edificación, ¿verdad? Pero como decía hace un momento, no cometamos el terrible error de rechazarles. Recuerden, la roca fundamental nos une, Cristo. Hermanos, el que creyere en Él, dice el texto, no será avergonzado. Eso aplica para todo cristiano, todo cristiano verdadero. Esta promesa guarda, consuela, alienta, da esperanza a todo cristiano. Y así pasamos al versículo 7. 1 Pedro 2:7 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este versículo fue el que Jesús aplicó a sí mismo en Mateo 21:42. Y este es el mismo pasaje que también el apóstol Pedro lo usa en su defensa ante el Sanedrín, en Hechos 4:11. Ahora, nuevamente sale aquí a relucir los que creen y los que no creen. Está el apóstol Pedro ahora mostrando otra vez ese contraste, ¿no? Los que creen y los que no creen. Pero Pedro usa este texto con una intención. Usa el Salmo 118 con una intención. El contexto de Salmo 118 se usa, en el contexto, ¿no? Se usa una imagen de la construcción. Nuevamente volvemos al tema
de la construcción, ¿no? Las piedras, por ejemplo, que se utilizaban para construir un edificio, tenían que ser uniformes, es decir, que tenían que tener una misma forma, un mismo tamaño, y de alguna manera luego venía el momento de la inspección, porque para que tengan una misma dimensión, tenían que ser arregladas, ¿no? Algunas tenían que recibir algunos cincelazos para ir moldeándolas. Después venía la inspección, en donde los constructores empezaban a ver las piedras y a rechazar las que ellos veían que no estaban dentro de las dimensiones que ellos esperaban, ¿no? Y rechazaban las piedras y no pasaban la inspección. Voy a citar nuevamente a William Hendrickson, que dice algo interesante al respecto. Dice: los constructores representan simbólicamente a los incrédulos, que rechazan la piedra que es Cristo. Dios, el arquitecto principal, toma la piedra rechazada y la coloca como piedra que corona el edificio. Honra a Cristo dándole la posición preeminente en este edificio, es decir, la casa espiritual de Dios. ¿Recuerdan que Cristo es la piedra escogida y preciosa de Dios? Así que para el Señor es inconcebible que alguien no vea la hermosura de esta piedra preciosa. Así que Él agarra su piedra y la pone como la piedra que hermosea el edificio. Cuando otros la rechazaban, cuando otros la querían ocultar, el Señor la pone como la piedra más hermosa del edificio, la piedra principal, la corona del edificio. A los constructores, es decir, a los incrédulos, la hermosura de la justicia de nuestro Señor Jesucristo les estorba. La hermosura de la santidad de nuestro Señor les molesta. Y como no es la piedra que colma sus expectativas, ¿verdad? Así como los constructores decían, esa piedra me gusta, esa no, desechémosla, ¿no? Ellos, como Cristo no cumple las expectativas que ellos tienen, porque ellos quieren una piedra a su gusto, bueno, la desechan. Pero Dios dice, no. El Padre dice, no, esta es la piedra. Esta es la piedra. Esta es mi escogida, esta es la preciosa corona que yo voy a poner en mi edificio. Y así pasamos al último texto, ¿no? Versículo 8, 1 Pedro 2:8. Dice Pedro: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El sentido de este texto es relativamente sencillo. Lo que está diciendo Pedro es: o ponemos nuestra fe en Jesús, la piedra fundamental, o estrellamos nuestro pie en esa piedra y caemos. Esa es la idea. Esa es la idea. Y prácticamente estas son las palabras que dijo Simeón, el anciano, el hombre mayor, que se encontró con María, que fue al encuentro de María, en Lucas capítulo 2, versículo 34, cuando Jesús todavía era un bebé. Y Simeón le dice, ¿no? He aquí, este bebé, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esta verdad. Hermanos, ¿cómo es que uno tropieza? ¿Cómo es que uno tropieza con esta piedra? Bueno, dice el apóstol Pedro que uno tropieza cuando desobedece. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. El mensaje del Evangelio está siendo predicado por todo el mundo. El llamado del Rey del Universo está siendo proclamado por todo el mundo.
y hay muchos que rechazan ese llamado. Es decir, hay muchos que se rebelan ante el llamado del Rey y están desobedeciendo. Ese es el tropiezo al que se refiere Pedro, la desobediencia. Luego termina diciendo algo intrigante y dice, a lo cual fueron también destinados. A lo cual fueron también destinados. Hermanos, hace un momento decíamos que ninguno de nosotros que hemos creído en Jesús y que leyendo las Escrituras conocemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, ninguno de nosotros tiene por qué tener la osadía de alardear y decir que Dios me escogió por esto. No. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Porque sabemos que en el proceso de la salvación, primero está Dios, después el hombre. Y ahí encontramos esa armonía, ¿verdad?, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero hermanos, en algún momento, cuando se estudia sobre el tema de la elección divina, al final se llega a la conclusión de que nosotros escogimos a Dios porque Él nos escogió primero. Porque Él nos escogió primero. De esa manera nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo. De todo. Y ahí entramos a esta parte, ¿no? Aunque los incrédulos rechazan a Dios, rechazan a Cristo, la piedra viva, los incrédulos no pueden librarse de las manos de Dios. Dios sigue al control de ellos. Hay que aclarar algo aquí. Que Dios no obra en los corazones de los incrédulos para que ellos rechacen a Cristo, para que desobedezcan, porque no es necesario, ellos desobedecen por naturaleza. El incrédulo, el que rechaza a Cristo, lo hace porque quiere hacerlo, porque aborrece a Dios, aborrece a su Hijo. No necesitan ayuda para eso. Entonces, ellos rechazan a Dios porque odian a Dios. Pero aún así, Dios sigue al control de ellos. Pedro dice que el incrédulo debe rendir cuentas ante Dios y por su incredulidad está destinado a la perdición eterna. Por su incredulidad está destinado a la perdición eterna. Nadie recibe injusticia de parte de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos capítulo 9. Muchos recibimos misericordia. Otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia de un Dios que es justo. Justo, Dios no contradice su carácter. Y terminamos con unas conclusiones, ¿no? Cuando dice, número 1, acercándoos a Él, hermanos, ¿cómo estamos cultivando esta relación con Cristo? Resulta que tenemos que acercarnos a Dios constantemente. ¿Cómo la estamos cultivando? Leemos nuestra palabra, es decir, la palabra de Dios, la que tienes en tu casa, la lees cada día. Haces un tiempo de meditar la palabra. Aprovechas los estudios bíblicos que tu iglesia local te provee para que crezcas en el conocimiento y cultives esa relación con tu Señor. Tal vez un momento, ¿no?, en el que tengamos que tomar decisiones, convicciones. Número 2, vosotros también como piedras vivas, decía el apóstol Pedro. ¿Has creído en el Evangelio de Jesús? Amén. Amén si es que sí. Eres parte de las piedras vivas de Dios. Si es que has creído en Jesús, entonces estás unido a Él, que es la piedra viva. Y si estás unido a Él, entonces ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Entonces tenemos una responsabilidad de vivir la vida de Cristo responsablemente, huyendo de lugares que no son para un cristiano. En esta vida que es de Cristo,
¿Dónde está Cristo en el momento de tomar decisiones? Cuando voy a tomar una decisión. Es su vida. Tengo que hacerlo en base a lo que Él me guíe, no a lo que yo desearía, ¿verdad? Y bueno, esas eran tal vez algunas indicaciones para los cristianos, hermanos en Cristo. Y tal vez aquí voy a referirme ahora a alguien, a un amigo, amiga que nos está visitando y que no conoce al Señor. ¿Sabes que Dios es santo, santo, santo? Dice la Escritura. Y dice la Biblia que nadie se puede burlar de Él, de este Dios santo. Y este Dios es justo y es perfecto. Y la realidad es que tú eres un pecador. Tú mereces la condenación. Eres digno de la condenación. Has desobedecido a Dios toda tu vida hasta ahora. Con pensamientos, con palabras, con acciones. Y ahora a eso añádele que si hasta ahora has rechazado a la piedra angular, a la piedra viva que es Cristo, entonces has tenido la sangre del Hijo de Dios como inmunda. Has pisoteado y estás pisoteando la sangre de Cristo que Él derramó para limpiar los pecados de todo aquel que cree. Y eso es horrendo. Pero hay esperanza. Arrepiéntete de tus pecados. No importa cuáles han sido, no importa cuántos han sido. Arrepiéntete, escucha el llamado de Cristo ahora mismo y obedece. No seas desobediente. Recuerda que ese es el tropiezo. No tropieces con la piedra que ahora mismo se te está presentando. Mira a Cristo. Cree en Él. Corre a sus pies, que Él no te echará fuera. Pídele perdón, pídele que te cambie, pídele que te dé una nueva vida, que Él lo va a hacer. Cree en Cristo, la piedra viva, porque Él fue crucificado, sí, fue muerto, sí, pero resucitó al tercer día y está vivo y da vida a todo aquel que cree en Él. Él es el dador de la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están presentes aquí, a mis hermanos y a los amigos que nos visitan, Señor. Obra con tu Santo Espíritu para salvación. Ahora mismo, Señor, te pido, convence de pecado, justicia y juicio. Dependemos de ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor, como iglesia igualmente, a vivir tu vida, Cristo, dignamente. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.